Amigas, amigos, es un placer recibir, como decía Trini, a Pablo Marrocha de la Fundación de SEM Jóvenes, para hablar de un tema que por ahí usted tiene un hijo, un nieto, un sobrino, un hermano, que está en la preadolescencia, adolescencia, ya pasando a la adultez, y está consumiendo alcohol. Y lo estamos viendo. Y para ese tema, con ese tema vamos a estar hablando con Pablo. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Bienvenido. Un placer. Gracias. Acá decíamos, y Cairo lo dijo, ambientes confiables, los jóvenes consumiendo alcohol. Ambiente confiable es el ambiente donde ven a los adultos que consumen alcohol y está bien aceptado que los chicos también lo hagan. Claro, el año pasado hicimos un estudio con una consultora de mercado e investigación que se llama Research para ver dónde estaban consumiendo los jóvenes y a qué edades estaban consumiendo. Y ahí uno de los temas fue, bueno, el 40% están consumiendo en casas de amigos, casi el 30% están consumiendo en su propia casa. O sea, ahí tenés un 70% de los jóvenes que están consumiendo en lugares que son familiares, cercanos, y donde se está avalando ese consumo de alcohol por algún adulto referente que está ahí en la vuelta, ¿no? Claro. Bien, esto es, más allá de que hablemos de un ambiente confiable, ¿es responsable de parte de los mayores o los que están a cargo de estos chiquilines? ¿O está bien o está mal? Y bueno, la realidad es que el mensaje tiene que ser cero consumo de alcohol en menores. Y la explicación de esto tiene que ver con temas médicos y del desarrollo neurológico y del desarrollo de los jóvenes, en donde no se recomienda que menores de 18 consuman alcohol. Entonces, el objetivo tiene que ser tratar de retardar lo máximo posible esa iniciación en el consumo de alcohol y obviamente, una vez iniciado, el controlar ese consumo de alcohol para que no llegue a ser en cantidades problemáticas, ¿no? Pero lo importante es que cuando uno habla con esos padres, porque parte de esta investigación fue contactar con padres y conversar con ellos, cuando hablamos con ellos, lo que nos dicen es: la verdad es que no sabía que esto era tan importante, no le daba cierta trascendencia. Usaban un daño a la salud también, que es un daño a la salud y que es peligroso. Entonces usaban esa frase de, bueno, pero está controlado, mejor acá que en otros lados. Por eso te decía antes de arrancar, eso de que decimos más vale que lo haga en casa antes que lo haga afuera. Pero en realidad es de la misma forma igual de dañino, digamos. Exactamente, y muchas veces no se maneja esa información de lo importante que es para la salud el no consumir alcohol en menores, ¿no? Claro. Cuando somos mayores de edad hablamos del consumo responsable, ¿no? De las cantidades moderadas, de alternar la bebida con agua, la ingesta de alimentos, todo lo que sea. Pero en menores tenemos que ser firmes en ese mensaje de no consumo, que sería lo ideal, y de tratar de retardar lo más posible. Pablo, en las estaciones de servicio, en los almacenes, en los supermercados, dice venta prohibida de alcohol a menores, ¿ok? ¿Se está respetando realmente eso? Bueno, este estudio y estos datos lo que nos sirvieron fue justamente para decir cuáles son las puntas en las que tenemos que trabajar. Había muchos jóvenes que también decían, casi un 20%, un poquito más, decían consumo en fiestas, en bares, en lugares públicos, en parques, en plazas. Entonces ahí hay varios temas. Uno de ellos es volver a refrescar siempre con los vendedores, ¿no? De bares, de kioscos, de distintos lugares abiertos al público que no deben vender, ¿no? Entonces ahí, bueno, en este caso la gente de FNC relanzó los stickers que siempre están y campañas y acciones para recordar a los dueños de esos comercios de no vender a menores. No venderle. Uno nota cuando están alcoholizados agresividad, descontrol, ¿verdad? Sí. ¿Eso ustedes han hecho hincapié con las familias también? Bueno, una de las cosas que se habla en estos estudios y que también lo hablamos en los talleres, porque nosotros una de las acciones que realizamos desde la Fundación de SEM Jóvenes Emprendedores es generar talleres con los jóvenes. Hicimos más de 40 talleres el año pasado, más de 1.100 jóvenes en 10 departamentos, público, privado, Montevideo Interior, y en esos talleres generamos también espacios de conversación, porque esto no es desde una cuestión de la disciplina ni sancionatorio, sino es de generar espacios de conversación, de intercambio, donde los jóvenes también se puedan sentir cómodos y contar sus experiencias. Y en esas experiencias muchas veces surge lo que pasa después de consumir alcohol. Claro. Que es, me sentí mal, me sentí avergonzado, pasaron cosas que no me gustaron, no lo recordé como una buena instancia, ¿no? Cuando hablamos también en los grupos, muchas veces los jóvenes dicen, bueno, yo tomo alcohol porque es más divertido.
o tomo alcohol lo hacen? Y bueno, porque es más divertido, porque otros amigos lo hacen, porque salen con gente más grande, porque tienen reuniones mezclados con adultos. Se desinhiben también. Por el tema de desinhibirnos, ¿no? Pero también cuando lo vemos de vuelta en los talleres, los jóvenes nos dicen, pará, yo también tengo otras formas de divertirme. No siempre que me divierto tomo alcohol. Y hay veces que cuando tomo alcohol termino no divirtiéndome. Entonces ahí es donde encontramos algunos mensajes para hablar y cosas con las que sí podemos asociar a la juventud, como es participar de proyectos educativos como los que hace DECEM, de participar de actividades deportivas, de actividades al aire libre, ¿no? De un montón de otras instancias que lo que hacen es promover hábitos saludables y que como uno está enganchado con todas esas prácticas y con todas esas cosas, con ambientes más sanos, termina en consecuencia teniendo como una conducta mejor en el resto de los días y las horas, ¿no? Igual es quebrando una lanza también por los jóvenes. También hay que decir que tampoco la gran mayoría tienen actitudes violentas por el consumo de alcohol, que esto sería como condenarlos a eso, ¿no? Claro. Que me parece que está bueno para decirlo también y que estos proyectos lo que hacen es generar esta instancia de diálogo también para que eso no pase. Eso está buenísimo, ¿no? Porque también muchas veces hay frases de la juventud está perdida, vamos cada vez peor. Porque si no queda claro, como, viste, eso como... no puede ser, no. Exacto, y nosotros ahí desde DECEM tenemos 25 proyectos educativos, participan más de 8.000 niños y jóvenes por año en nuestros programas y lo que nosotros vemos es que los jóvenes tienen un potencial ilimitado, espectacular, para generar transformaciones, para comprometerse con la sociedad, para generar proyectos, para emprender, para aprender de educación financiera, para trasladar contenidos a sus familias. Hay un millón de cosas que los jóvenes hacen que están buenísimas y en esto simplemente es ponernos de su lado, conversar con ellos y brindarles más información. Ahí hay una clave súper importante. Demos cifras. A ver, hacemos un paréntesis en la pandemia, en el cual ha bajado, obviamente al no salir, bajó mucho. Pero ¿cuáles son las cifras reales, las últimas que ustedes tienen, para conocer un poco más, a ver hasta qué grado es importante y grave lo que se está viendo del alcohol en los jóvenes? Bueno, o subió el consumo también durante la pandemia, ¿o no? Bueno, lo que nosotros pudimos ver con este estudio y comparando con mediciones anteriores de la Junta Nacional de Drogas es que durante la pandemia, cuando les preguntamos a este grupo de jóvenes que respondieron a la encuesta, había bajado un poco, ¿sí? Ahí, pero igual los números son altos, porque el 55% de los varones había consumido en el último año y el 49% de las mujeres. O sea, más de la mitad de los hombres y casi la mitad de las mujeres menores de 18 años. ¿Sí? El 30% de jóvenes de 13 y 14 había consumido en el último año, el 50% de los de 14 y 15 y el 70% de los de 17, ¿no? Entonces ahí ves los porcentajes y las mediciones de consumo que hay en esos jóvenes. ¿En qué contexto comienza el consumo? Y bueno, mucho en eso, ¿no? En reuniones de amigos, en casas, en la propia casa y después lo que seguía eran parques, fiestas, ¿no? Bares. Esos son los espacios en los que se consume. Imagino que también tiene que tener un estudio de lo que pasa dentro de la familia, ¿no? Y hablarlo con ellos, y no solamente con ellos, sino con los padres, que muchas veces son los que los proveen del alcohol. Exactamente, ahí hay una clave súper importante. Entonces, lo que hacemos desde nuestro lugar, además de los talleres con los jóvenes, es generar acciones de comunicación donde vinculemos a los jóvenes y a los padres también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas acciones de consumo en menores, de no consumo en menores, por ejemplo, FNC hizo una campaña que es huella cero de alcohol en menores en el verano. ¿Por qué? Porque obviamente el momento del verano es el típico de que está en fin de año, la fiesta, las salidas y demás. Entonces ahí es reforzar el mensaje de que lo ideal es que no haya huella de alcohol en los menores, digamos, ¿no? Entonces ahí se trabaja desde ese lugar, sumamos los talleres, generamos instancias, por ejemplo, con el pediatra Regueira, con influencers, participó también Diego, el ganador de Got Talent de acá de Canal 10, que nos acompañó también en unos vivos. O sea que vamos buscando por distintos lugares transmitir estos mensajes, ¿no? Y desde ese lugar de decir, a ver, acá no pasa nada, lo que queremos es acercar información, acercarnos, intercambiar, que ustedes, los jóvenes, nos compartan experiencias, que nos den pistas de por dónde podemos ayudar también a los que están teniendo situaciones más problemáticas, ¿no? Entonces generar esos espacios es lo que promueve que todo avance. Hay otra cosa que se nota, en otros países vos vas con una lata de cerveza, no con caja, acá se ve la caja, por la calle y está totalmente prohibido. Acá, ¿cómo es el asunto? ¿Acá se permite que vayan
con la botella de alcohol o con la caja de alcohol, como se ve? Bueno, en realidad por la legislación menores de 18 años no pueden consumir alcohol. Después está en cuánto se controla o cómo se sanciona y demás, ¿no? Pero legalmente tampoco los menores estarían habilitados a consumir, por eso es que también después la gente que vende no debería venderles y demás, ¿no? Claro. Claro, totalmente. De todas, yo siempre saco como, de todo sacar el lado bueno de la juventud, ¿no? Porque también se siente un poco atacada por todo esto y por todo lo que ha pasado también por la pandemia. Y siempre está bueno decir que estamos con unos adolescentes, unos jóvenes mucho más conscientes que antes en muchos aspectos, ¿no? En lo que es, no sé, el medio ambiente, en otros cuidados. ¿Pensás que también en esto también están más conscientes, están mucho más abiertos? Sí, yo creo que hay jóvenes súper comprometidos y no solamente comprometidos con ellos, sino también con sus amigos, con la familia, con la comunidad. Entonces, por eso está bueno el efecto multiplicador que tienen todas estas acciones, porque cada joven que está en un taller después tiene amigos, tiene compañeros, tiene amigos, sale, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos ser todos más replicadores. Si estos 1100 quedaron empoderados de decir, bueno, tengo más información, puedo generar acciones, puedo conversar en mi casa, puedo replicar y mejorar hacia mis hermanos más chicos, a partir de ahí es cuando todo esto tiene efecto y es como una campaña educativa, ¿no? ¿Y es igual en Capital que en el interior? Bueno, en este caso no tengo los datos separados, sí. Pero bueno, ahí hay algunos indicios de que muchas veces en el interior hay consumo desde edades más tempranas. Ah, ahí está, sí. Y también en diferentes contextos también, me imagino, ¿no? Sí, pero vos sabés que cuando comparamos entre contextos dio bastante parecido. Sí. O sea, puede haber que consuman distintos alcoholes, distintas bebidas, en distintas graduaciones, pero estos porcentajes de cantidad de consumo, en el sentido de tomo o no tomo, estaban bastante similares. Sí, señor. Buenísimo. La verdad que es interesante el informar y sobre todo, mi opinión, tener a la familia presente, informar a la familia para que después replique en los jóvenes. Sí, que sea un trabajo en conjunto, ¿no? Total. ¿Hay alguna forma de que se acerquen los chiquilines? Eso estaría bueno también comunicarlo. Sí, buenísima la pregunta. Ahí nosotros tenemos desde las redes sociales de DECEM UI en Instagram o DECEM-Uruguay en Twitter, vías de comunicación también para que los jóvenes puedan inscribirse a estos talleres. Claro. Nosotros podemos llegar en forma virtual, porque tenemos talleres virtuales de esta temática, se llama En Otras Palabras este proyecto, y también tenemos talleres presenciales. Entonces ahí no solamente jóvenes, sino también padres o docentes, incluso directores de centros educativos. Eso te iba a preguntar, porque muchas veces la iniciativa quizás no sale del joven, ¿no? Sale del entorno, de los padres, de los mayores. Sí, nosotros ahí que hicimos 40 talleres, fuimos a 35 centros educativos distintos para dar estos talleres, y entonces ahí también vamos a tener formulario para que se puedan conectar, para que nos digan, me interesa recibir esto. Tenemos una tallerista, una experta en la temática en la fundación que trabaja brindando estos talleres, y lo que se genera entonces es la posibilidad de compartir esas experiencias y además ir acumulando, ¿no? Porque generamos estos talleres con centros educativos, también trabajamos con clubes deportivos, ¿no? Tanto planteles femeninos como masculinos, entonces se va generando también un montón de llegada en distintos ámbitos, ¿no? Y también para jóvenes que puedan no estar tan institucionalizados, ¿no? Que no estén yendo hoy a un liceo, por ejemplo. Claro. Está bueno que otras instituciones, ¿no? Y otros agentes que están en la sociedad puedan colaborar también con ustedes. Totalmente, y dejamos abiertas las vías de contacto para todos los que les interese, puedan participar tanto en los talleres virtuales como que nosotros nos traslademos y sean talleres presenciales, que más allá está claro aclarar que son talleres gratuitos, ¿no? Entonces es una oportunidad para el centro educativo para después abrir la cancha, seguir trabajando sobre esto, que lo retomen otros docentes, replicarlo en chiquilines de otras generaciones y demás. Eso está Pablo, buenísimo. Muchísimas gracias por tu visita y te comprometemos antes de fin de año a que vengas a Estamos viendo ahí el Instagram @DECEM. Espectacular. Volveremos entonces. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Amigas, amigos, cerramos por aquí y nos vamos al móvil. Así es, vamos con Berito. A ver por dónde anda.